Solo hay 10 alumnos, o 9 total, mejor dicho. Buenas tardes con todos. ¿Quién es el delegado del grupo? ¿Escuchan? Sí, doctor, todavía no entro a la sesión. ¿Cómo se llama el delegado del grupo? ¿Aló? ¿Escucharon? A ver. Daniela, ¿estás en el grupo? ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctor. Doctor, Sí, buenas se tardes. escucha. Ya, pregunto, ¿quién es el delegado del grupo, de todo el grupo, el talón? El que está en este momento rotando conmigo. Doctor, yo soy la delegada del Rebagliati, yo estoy rotando con usted. Ya, del REVA, pero de todo de todas las rotaciones, de toda la rotación, de la segunda rotación, de todos, son 20, ¿cuántos son? 28, 26, ¿cuántos son? Me parece que somos 28, doctor. ¿Y no tienen delegado de tu grupo? No hemos elegido un delegado de todo el grupo, al menos no que yo sepa. Ya, bueno, entonces te vas a encargar mientras tanto de coordinar conmigo con todo el grupo. Para empezar, Ya, doctor, no hay problema. vamos a empezar la clase ya, son 2:40. ¿Ya? Ya, doctor. Ok. Y tiene que ser a la hora, mira, solamente hay 16, entonces vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La idea es que tienen que estar todos, ¿no? Si no llegan tarde. Sí, doctor, yo le había comunicado a mis compañeros de la sede que por favor entren a tiempo. Igual le voy a escribir al grupo de toda la promoción para que entren los chicos. De repente están teniendo problemas con su internet. Todo es posible. Bueno, ya tomé una foto de los que están. Solamente hay 16, no hay más. El último que ha entrado es Rosemary Rosado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien. Empezamos entonces. Bueno, vamos a empezar la clase ahora. La primera clase es sobre hipertensión endocraniana. Es una patología bastante, digamos, realmente la hemos dividido en dos clases. La primera parte vamos a hacer sobre microanatomía quirúrgica.
No, no entro. Ya. Ok. Vamos a empezar. Muy bien. Vamos a empezar con microcirugía cerebral y algunas cosas más del diagnóstico neuroquirúrgico. La neurocirugía es una, digamos, especialidad de la medicina que ha estado mucho tiempo ligada al ser humano, desde hace muchos años. Se han encontrado restos en los neandertales y demás diversas poblaciones del mundo, pero en lo que nos respecta a nosotros, sería bueno que siempre recuerden que en el antiguo Perú hacía trepanaciones. Acá tiene el caso de una trepanación realizada en... Me parece que este es Paracas, pero el tema, lo importante de acá es que, si ustedes ven, en la superior de la izquierda, tienen un pedazo de oro, está incrustado ahí, y que el paciente aparentemente ha vivido, porque tiene bastante, digamos, no hay solución de continuidad, y hay osificación alrededor de ese trazo de oro que está implantado en forma de un cuadrilátero. Por otro lado, tengo una momia Paracas, en la cual se ha practicado también trepanación, y el paciente ha vivido buen tiempo. Según lo que se ha visto, se usaba el TUMI para hacer este tipo de trabajos, pero básicamente no ha cambiado mucho, porque en la Edad Media se utiliza lo que está acá a la izquierda, donde se ve distintos artefactos de tipo trépano, que se usan hasta la actualidad. ¿Ya? Bien, realmente es bastante curiosa la forma como han trabajado los antiguos peruanos, y vemos acá nosotros más sobre el tema. En un momento encuentro el puntero. No encuentro el puntero. No, no encuentro el puntero. Bueno, voy a tener que prescindir de esto. Bien, ven acá ustedes la... Doctor, sí vemos su puntero, por si acaso. Sí, vemos la ¿Lo ven? flechita. Sí, la flechita. Ahora, Sí, doctor. pero en la... No, lo íbamos con en este... ¿Seguro? A ver, Sí, doctor, no se preocupe. ¿acá ven el puntero? No. Sí, Sí, doctor, sí vemos el puntero. Sí, doctor, sí se Yo no ve. lo veo. Yo no lo veo. Entonces no puedo realmente dirigirlo, ¿ah? ¿En qué parte está ahorita? En los Está cráneos. sobre el ¿No está? cráneo. Sí. está en el cráneo izquierdo. En el cráneo de la izquierda. No lo veo. Estoy Doctor, con... si ¿no? no, en todo Sí. caso podría apretar donde está la lupita y una opción para poner como una manito. De repente esa sí la puede ¿Dónde ver está usted. eso? ¿En Um, dónde está? Donde en la esquina izquierda, creo que hay por ahí Sí. unas opciones para dentro del No, Blackboard. Dani, eso solo es si sube el archivo. El doctor está compartiendo pantalla. Ah, ya. Pucha. Sí, no. Actualmente ven toda la pantalla.
es Sí, pequeña, doctor. pues solamente la... Sí, ¿Ah? doctor, sí vemos la pantalla y el cursor. Ya. ¿Están viendo eso ahorita? Estoy en el Sí, cráneo izquierdo. sí, lo vemos. Ok. Ya, Sí, entonces vemos. seguimos, ¿ya? ¿Ven toda la pantalla? ¿No ven más que la imagen o ven algo más? ¿Ven Toda aquí la las pantalla, doctor. diapositivas? No. Sí, ¿Están Sí, viendo aquí vemos las la fila, diapositivas? sí, la fila de diapositivas. Yo no quiero ocultarlo, pues sí que no quiero que salga eso. Oh, Dios. ¿Puede ser más chica la fila? ¿Cómo sería? No, no entiendo. No hay una opción A ver, para eso. pásame el PowerPoint. No hay, no veo, no encuentro. Qué raro. No encuentro cómo hacerlo. Bueno, qué problema. ¿Bien mejor ahí? ¿Me escuchan? Sí, doctor, ya no se ve la fila de diapositivas. Ya, pero ¿cómo vamos a ir ahí pues entonces? Oh, Dios. Ah, no quiero esto. Ay, caray. Dice un compañero que presione la brochita de arriba a la derecha. ¿La brocha? ¿Cuál brocha, hija? Sí, la brocha que está arriba de formato, supongo. Ya la presioné, pero igual, se ve bien, pero para avanzar no se puede. Aquí se puede avanzar, pero no se puede reproducir. No tengo puntero para mostrarles Nosotros sí lo que llegamos a quiero. ver el puntero, doctor. Ya, ok, entonces seguimos acá. Bien, entonces, como le decía, la neurocirugía, si bien es cierto, ha avanzado mucho tiempo, en estos momentos ya se necesita demasiada tecnología. Ven ustedes acá a la derecha, se necesita un microscopio, se necesita la silla quirúrgica, la máquina de anestesia y monitores. El microscopio paulatinamente se ha ido complicando, cada vez es más complejo, cada vez más, digamos, hay más tecnología, más tecnología. ¿Y por qué razón? El, porque la visión que es estereoscópica se necesita con mayor intensidad, ¿ya? Ven ustedes acá, estamos colocando al paciente para una intervención quirúrgica. En un lado tenemos al paciente con posición, digamos, de cúbito dorsal con la cabeza rotada hacia la derecha. Se va a operar de una patología frontotemporal izquierda. Está monitorizado con un cabezal de 3 puntas que lo fije en el espacio y no puede el paciente moverse porque cualquier movimiento altera el campo e incluso puede lesionar el parénquima cerebral. Llamo cualquier momento a un pujo, una tos que se pueda presentar de un momento a otro. ¿Ya? Con relación al otro lado de la diapositiva, a la derecha, ven ustedes que es una posición lateral, 3/4, que se llama park bench, o sea, como cuando uno está sentado, echado en un parque. Ese es para operar
la fosa posterior. Acá ven el microscopio. Este microscopio todavía es un poco antiguo, es del año 2000, 2010 más o menos. El de ahora, el Pentero de nosotros ahora más o menos tiene un valor de aproximadamente 800.000, 850.000 dólares. Vamos a comprarlo y hemos hecho todo lo necesario para hacerlo. Ojalá se pueda, para poder hacerlo, ¿no? Con relación a lo que cuesta entrar a un microscopio de esta naturaleza, vamos a comprar la siguiente etapa. O sea, la siguiente etapa de compra es un microscopio que se llama, un modelo más actual, no recuerdo el nombre en este momento, ahorita me voy a acordar. Ese microscopio vale más o menos $1.200.000, que tiene todas las interfaces en colores, infrarrojo, ultravioleta, para tinciones como vamos a ver cuando hagamos aneurismas, para tinciones especiales para aneurisma, con vertiendocianina, o cuando usemos para tumores con ALA, etcétera. O sea, va a ser una tecnología mucho mayor. Bien, desde el punto de vista de lo que es la microanatomía, lo que ustedes han hecho en la anatomía macroscópica en la universidad en los primeros años, realmente ayuda, pero digamos es la parte inicial para poder nosotros ahora evaluar y recordar en cuanto a microanatomía, qué es lo que nos interesa en el parénquima cerebral. ¿Qué nos interesa? Nos interesa saber las fisuras. En la parte superior izquierda se ve un hemisferio cerebeloso, sería el izquierdo, con una zona que corresponde a la fisura cerebral, que estaría entre los números 10, 11, 12 y 15, 13. Esa es la fisura. La cisura, decirlo fisura, ¿ya? Se ha avanzado mucho también en hacer monitoreo intraoperatorio de tipo funcional. Ustedes ven en la superior del lado derecho, se ve abierta el hemisferio cerebral, con una cirugía que se considera el paciente despierto, ¿ya? En la parte inferior ven una microdisección de todo lo que es el valle de Silvio y todas sus implicancias desde el punto de vista anatómico. Más aún se trabaja ahora en lo que son las fibras de conducción, llamadas también tractos. Se trata y se ven cuando se hace la tractografía con resonancia. La tractografía es una parte complementaria que nos da la resonancia con un programa especial en el cual las fibras son identificadas, las fibras de haces de antero-posterior, o sea, de adelante hacia atrás, las fibras de conexión del lado izquierdo al lado derecho, las comisuras y las áreas nobles. Las áreas nobles son las áreas de la fuerza, el área visual, el área motora. ¿Ya? Aquí tenemos la microdisección de distintas patologías de la línea media central. Por ejemplo, acá tenemos el tercer ventrículo. En el otro lado tenemos en la parte inferior la fosa posterior. Y en la parte inferior derecha la microdisección de las arterias cerebrales, la carótida y todos esos, que son los vasos que habitualmente trabajamos. Los vasos que habitualmente se tienen que conocer de memoria para poder trabajarlos, ¿ya? En la parte superior izquierda ven ustedes a la hoz del cerebro. Y en la parte inferior el tentorio, ¿ya? En la práctica de ahora vimos el síndrome de Kernohan, donde se ve que el tentorio es como una fibra, una gilet, es una fisura así cortante. Cuando el pedúnculo cerebral choca contra eso, se lesiona. Y en la parte superior tienen a la hoz del cerebro, que es igual, es como una cortina dura. Y cuando el tejido cerebral pasa por debajo en la parte anterior, hace la hernia subfalciforme, que se llama así, porque va debajo de la hoz. Ustedes ven que en la parte anterior no es como en la parte posterior, que la hoz cubre hasta abajo, hasta la incisura tentorial. En la parte anterior está un poco arriba, y por esa parte permite que nosotros hagamos algunas cirugías o hagamos ¿ya? En la parte inferior, especialmente en la derecha, se ve un corte donde están incluidas las grandes venas,
están incluidos los grandes vasos. Está la arteria basilar, en la parte que está con la protuberancia. Lamentablemente no tengo el puntero acá en la mano. No sé cómo instalarlo para poderles enseñar. Bien, seguimos. Esta es la parte más importante de la microvasculatura cerebral. Esta microvasculatura no se enseña cuando estamos en los primeros años en anatomía, no se incide bastante en este tema. Pero en la residencia de neurocirugía tenemos que aprender todas las ramitas de cada arteria, de cada terminal, de cada vaso sanguíneo en las diferentes áreas del cerebro. Básicamente tenemos la carótida interna en la región, digamos, intracraneana. La carótida interna nos da la oftálmica, la comunicante posterior, nos da la carioidea y dos terminales que son cerebral anterior y cerebral media. Acá me gustaría señalarlas, pero no tengo cómo hacerlo. Sinceramente me provoca, no sé. Bien. Tienen ustedes una visión más en profundidad de las diferentes zonas que son prácticamente vitales para nosotros. Son zonas que nosotros tenemos que conocerlas de memoria para poder hacer cirugía. La cirugía y la microcirugía con microscopio está orientada básicamente a, en lo posible, reconocer todos los vasos sanguíneos, los nervios y las diferentes estructuras de memoria y hacer una correlación tridimensional entre lo que se encuentra en la microanatomía y lo que se encuentra en el paciente. Y más aún haciendo trabajos de microdisección, trabajos en laboratorio. ¿Ya? Acá igual, más imágenes de microanatomía, de la línea media y de las grandes venas, especialmente el seno longitudinal superior. Igual, acá tenemos al cerebelo en sus diferentes formas de poder entrar y poder encontrar el acueducto de Silvio, está en la parte inferior, acá como el número 5, o acá como el número 6 en el otro lado. Son diferentes formas de entrar a la fosa posterior. La fosa posterior es importante porque a través de ella podemos nosotros ingresar a los nervios craneales por la región lateral y por la línea media podemos ingresar al cuarto ventrículo, a la arteria pica y a diferentes patologías que se dan en el techo del cuarto ventrículo y en la parte anterior, como son los ependimomas y los meduloblastomas y tumores de la línea media. Igual acá la vasculatura del cerebelo, especialmente en la zona que corresponde a la pica, que se ve con el número 6. En la parte izquierda ven lo que es la arteriografía. La arteriografía de la fosa posterior es muy importante para ver todas las arteriolas, venas, vénulas, arteriolas que se ven y que se destacan para poder hacer microcirugía de la fosa posterior. ¿Okay? ¿Sí? ¿Lo escucho? Doctor, creo que lo puedo ayudar para que el puntero se A ver. pueda ver. Está trabajando Lo desde escucho. Keynote, ¿verdad? ¿De quién? De Ah, Keynote, sí. ¿no? O sea, ok, Sí, entonces sí. tiene que ir a donde dice, en la parte superior, tiene que ir donde dice Keynote, ¿sí? Sí. Ok, Ya. ahí ahora vaya ¿Salir? preferencias. No, Ya. preferencias. Ya, preferencias. Vaya donde dice presentación de diapositivas. Ajá. Ya estoy ahí. Ok, ahí debe decir en donde dice interacción, en la Ajá. segunda, que dice Puntero. mostrar puntero al usar el mouse o el trackpad. Ya. A ver, intente que de ahí se Ya pueda. lo hice. Ya, Ok, gracias, y ahora hijo. salga A de ver. ahí, póngale para salir de esa ventana pequeña que ha salido. Ahora sí A está ver, el puntero. intente ver. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Ya estamos con puntero. Bueno, vamos a regresar un poquito porque es importante lo que tenía que mostrarles. Y ahora, ¿cómo avanza? Ajá.
Listo. Vamos a regresar un poquito. Muchas gracias, Juan. Ok. Salimos por acá. Ya. En esta zona, lo que les quería mostrar, decía en el puntero, son la cantidad de fibras que hay en el lóbulo frontal, en el lóbulo temporal, hacia la zona occipital. Entonces, hay tractos que se llaman fronto, temporo, parieto, occipitales. Son fibras intensas, largas, gigantescas, que caminan hacia la parte posterior y que están en el trayecto de muchos gliomas. Cuando se hace la tractografía, todos los tractos son importantes, sea que sean desplazados hacia la línea media o sean que sean desplazados hacia la corteza. Me explico. Si viene un tumor en esta zona, entonces desplaza los tractos hacia la corteza o desplaza los trazos a la línea media. Entonces, a través de ellos permite hacer microcirugía con abordajes que sean transcorticales, transurcales, etcétera, ¿no? Permiten llegar ahí, ¿ya? En estas disecciones, por ejemplo, nosotros vemos zonas quísticas intraventriculares, que es tal como lo vemos en sala de operaciones. Entonces, nosotros tenemos que pensar también que va a haber cirugía de los ventrículos. Los ventrículos, como hablaba mañana en hidrocefalia, no solamente son para agua, también tienen tumores en el tercer ventrículo. Esto correspondería al tallo hipoficiario. Estos son los cuerpos mamilares. Ven ustedes, acá hay tumores en el techo, en el piso del tercer ventrículo. Acá hay tumores en la zona de los plexos coroideos, ¿ya? También existen tumores en esta zona que corresponde a la pineal. Aquí tenemos a la pineal, hay pinealomas que crecen y tapan el acueducto de Silvio, que es este. Este es el acueducto de Silvio, esta es la protuberancia, y estos son los cuerpos mamilares, perdón, los tubérculos cuadrigémenos superiores. Los cuerpos mamilares son acá, ¿ya? Entonces acá tenemos el acueducto de Silvio, que es la salida del líquido, que cuando se obstruye provoca hidrocefalia, y tenemos acá el velo medular anterior. Falta todavía el velo medular posterior, lo vamos a ver ahorita. En este corte de la fosa posterior, estamos mirando dentro del ventrículo. Ojo, dentro del ventrículo, ¿ya? Estamos acá el piso. Esta imagen tenemos que conocerla bien cuando hacemos cirugía del tercer ventrículo, que es este, y el acueducto es este. ¿Ya? Interesante. Para hablar sobre lo mismo, sobre la hoz del cerebro. Es una cortina que separa el lado izquierdo del lado derecho. Esta cortina es avascular, tiene bastantes venas, no tiene arterias, tiene bastantes venas. Y en esta zona que estoy marcando es donde está la... Este tentorio golpea al pedúnculo cerebral y le hace daño, dando el síndrome de Kernohan. Muy diferente es cuando en esta zona que se encuentra el óvulo temporal golpea hacia el otro lado y pega al pedúnculo del mismo lado. En cambio, cuando el tentorio golpea es porque lo están empujando hacia acá y entonces el pedúnculo se estrella contra ese filo y se hace daño. Lo vamos a ver acá mejor. Este es el pedúnculo cerebral, este es el pedúnculo cerebral. Pedúnculo, acá en el piso está la vía piramidal. Entonces, si ustedes vienen que acá el lóbulo temporal se hincha, al hincharse, normalmente lo golpea acá y le provoca, digamos, una contusión y hace daño a la vía piramidal del mismo lado del tumor, por decirlo, de la masa. Entonces, al golpear acá, nos va a dar hemiplegia del otro lado. Pero, ¿qué pasa cuando la fuerza no es así en forma diagonal, sino es horizontal? Entonces, al golpear en forma horizontal, esta es la zona que se lesiona contra el filo, contra esto. Entonces, al lesionarse esta zona, corresponde al pedúnculo del lado opuesto. Al ser así, nos va a dar hemiplegia del mismo lado de la fuerza que está empujando. ¿Por qué? Porque el pedúnculo se está golpeando contra el filo del tentorio. Eso es el síndrome de Kernohan, o sea, masa derecha, hemiplegia derecha. Lo normal es que sea masa derecha, hemiplegia izquierda. Eso se ve en un 80% de casos. Pero acá, cuando es el Kernohan, se ve... Imagínense ustedes que se opera y se opera del lado opuesto, no está el hematoma.
Entonces sería una cosa inconcebible, ¿no? Por eso hay que conocerlo. En este corte se ve más claro lo que hemos conversado del acueducto de Silvio, el velo medular anterior, el techo del cuarto ventrículo, el velo medular posterior. Esta zona es importante conocerla porque acá se implantan los meduloblastomas, los ependimomas, ¿no? En el piso los ependimomas y en el techo los meduloblastomas. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más por acá? En cuanto a la vascularidad que estábamos comentando, estos son cortes extraordinarios para poder estudiar el paquete vascular, ¿ya? Cómo es la distribución del paquete vascular y cómo van las arterias y venas. Como ven ustedes, al hacer, este es un cadáver, dice que con preparaciones muy bonitas, en los cuales se aprecia la microcirugía y los microvasos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver acá. Acá tenemos la bifurcación de la basilar y hay acá un aneurisma, ¿ven ustedes? Un aneurisma. Realmente la microanatomía es apasionante. El doctor Albert Roton Jr. tiene publicados bastantes libros sobre microcirugía. Si tienen interés, encantado de proporcionárselos. Y el doctor ese nos daba gratis los CDs donde estaban sus preparaciones a todos los médicos del tercer mundo. Miren, por ejemplo, acá esta preparación de Roton del lo que vamos a llamarle polígono de Willis. Estas estructuras que están acá como dos palitos, como dos antenas, son los nervios del tercer nervio, o sea, es el nervio motor ocular común. Derecho, izquierdo. La carótida, el quiasma, el nervio óptico, la cintilla óptica de un lado y de otro. La arteria cerebral posterior, el tronco cerebral, el acueducto, los pedúnculos cerebrales, los cuerpos mamilares acá, los dos cuerpos mamilares. Entonces estamos viendo desde abajo. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo toda la vasculatura de la fosa posterior. Esta es la fosa posterior. Toda la vasculatura, toda la riqueza vascular de esta zona. Si nosotros, igual acá, esta es la zona posterior. Ya, con toda la cantidad de irrigación que se va a la zona del temporal. Esta es la zona que golpea al pedúnculo. Miren ustedes cuando se hincha, este es el uncus, y dentro está el hipocampo, golpea esta zona y provoca infartos, etcétera. Toda la extensión de toda la región temporal, la cara interna del lóbulo temporal. ¿Ya? Esta zona hay que reconocerla de memoria cuando hacemos cirugía supratentorial, pero del piso anterior. ¿Qué vemos acá? Que nos interese para el curso, la zona donde están los aneurismas. ¿Qué aneurismas? Por ejemplo, acá tenemos una visión, digamos, bifrontal, pero de delante hacia abajo. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos la lámina terminalis, el quiasma, el nervio óptico derecho, el nervio izquierdo, el tallo hipofisiario, los nervios olfatorios acá. Y acá tenemos a la arteria, una arteria y la otra arteria. ¿De acuerdo? Bien, vamos a aprovechar esto para mencionarles algo muy importante. Esta zona que está normalmente, ahorita que está limpia, normalmente está con cisterna, está con tejido y está con agua, LCR, líquido cefalorraquídeo. Entonces cuando nosotros utilizamos el microscopio y venimos a esta zona con microscopio por el lado izquierdo y rompemos la cisterna optocarotidia, opto por el nervio óptico y carotidia, optocarotidia. Abrimos la cisterna y nos mete hacia acá abajo. En esa profundidad vamos a encontrar nosotros, ¿a quién? A la basilar, acá abajo. Arteria comunicante posterior, hacia abajo basilar. Y acá que tenemos a la membrana del Lilliquist. Abrimos hacia acá, entre el quiasma y el nervio, abrimos a la cisterna perióptica. O sea, toda esta cisterna se abre. Hacia el lado temporal, acá está el nervio, el tercer nervio craneal, se abre hacia este lado y también se abre todito esa parte. Eso se llama cisternostomía.
abrir todas las cisternas de la carótida, del nervio óptico y de la fosa temporal. Cisternostomía. ¿Para qué se hace? Se hace para evacuar el líquido cefalorraquídeo, para que haya una comunicación y no haya, digamos, acúmulo de LCR y pueda haber más hipertensión endocraniana. Eso se está haciendo ahora cuando hay hipertensión endocraniana, acompañando a una craneotomía descompresiva. Entonces ven ustedes que conocer toda la región anatómica de la región frontolateral, que sería la región optocarotídea, es importante. Eso permite que podamos en sala de operaciones hacer este tipo de cirugías. Más aún, en algunos casos cuando se operan aneurismas de la carótida, aneurismas de la comunicante posterior, aneurismas de la coroidea, de la bifurcación de la carótida, aneurismas de la A1, o sea, la primera rama de la arteria cerebral anterior, o de la comunicante anterior, que es esta, o de la pericariosa, que es la de que sube de arriba, cuando hacemos cirugía de esos aneurismas, hay que abrir la lámina terminalis, que está acá. Uno abre acá, hace un forado en la lámina terminalis e ingresa al tercer ventrículo. Esa es la ventaja de conocer la anatomía de esta zona, que uno sabe lo que puede hacer y lo que va a hacer. Pero para eso hemos tenido que meternos esto en la cabeza de memoria y hacer ejercicios de microcirugía, que los hacemos a veces en el piso. Programamos cada 2 meses, cada 3 meses. Aquí, más de lo mismo. Acá ven ustedes lo que se llama un bleb, B grande, L, E, B chica, B grande, bleb, que es, en castellano es una ampolla. Este es una ampolla, o sea, es un aneurisma tipo ampolla, o sea, es una laminita que se puede romper, bien peligrosa. A veces cuando uno quiere operar, ¡pac!, se rompe. Aquí hay que poner un miliclip para cerrarlo. Es bien fastidioso. A veces termina esto en, ¿cómo se llama?, en revascularización. Y es frecuente que se rompa un bleb y se le ponga un coagulito. Y muchas veces en la arteriografía y en los estudios sale negativo. Y después se vuelve a romper el bleb y a veces el paciente se muere. Entonces hay que saber reconocer los blebs, o sea, las ampollas. Acá tienen el trayecto de la arteria cerebral anterior en sus ramas pericallosa. Es el cuerpo calloso, que estoy señalándoles, el cuerpo calloso. La arteria pericallosa. Y la arteria callosa marginal, que es la de acá, la de más arriba, la calloso marginal. Son las arterias que habitualmente dan irrigación a la cara interna del hemisferio cerebral. ¿Ya? En cuanto a las venas de los seno longitudinal superior, es bueno saber que, miren ustedes, la cantidad de vasos gruesos que drenan. O sea, sinceramente, yo 2 veces he estado en rotura del seno longitudinal superior y es catastrófico, catastrófico. Las 2 veces el paciente falleció. La primera, yo era residente de segundo año, creo, de primer año, y me acuerdo, el residente que estaba 1 año antes que yo me vino a decir que le ayude en una cirugía en la tarde, porque había un señor que había tenido una tricción en la cabeza y tenía una fractura que pasaba en 3 oportunidades de lado a lado, tres zonas de lado a lado pasaban, de derecha a izquierda, derecha a izquierda. Y bueno, lo que él quería hacer era una descompresiva y lo metió a sala. Y me llama. ¿Y qué creen? Apenas abrimos el cuero cabelludo, por la zona de la fractura salía sangre como si fuera vino tinto. El seno había sido roto por las fracturas, por la tricción que había tenido el paciente. Entonces él empezó a poner serie de hueso, y estábamos ahí como locos, pero de repente nos avisa el anterior que el paciente había fibrilado y moría. Se murió, 30 años. Falleció. ¿Qué ha pasado? Que el señor estaba en una inauguración él era jefe de planta de una máquina que hacía rodajes, y estaba enseñando a todos cómo la nueva máquina hacía los rodajes más rápido, y se le ocurre meter la cabeza y ¡pac!, la máquina lo agarra y le comprime el cráneo y le fractura de lado a lado. El paciente llegó conversando. Después se deterioró y el colega pensó que era un hematoma epidural, y no, era una ruptura del seno longitudinal superior. Terrible. El segundo caso que vi fue en una trépano, cuando hicieron el hoyo de trépano muy a la línea media, y entonces cayó por acá, lo rasgó y hizo una hemorragia y también falleció el paciente. Tremendo. Por eso hay que tener mucho cuidado con las venas. Los neurocirujanos, que tenemos la experiencia, como en mi caso, yo tengo 40 años en este negocio, le tenemos más miedo a la vena que a la arteria, en el sentido de que se complique, ¿no? ¿Seguimos?
Acá tienen el cerebelo, que me interesa siempre mostrárselos al cerebelo, porque tienen ustedes acá diferentes estructuras. Lo importante que es el cuarto ventrículo. A través del cuarto ventrículo puede entrar a ambos lados para sacar tumores en esta zona, o hacer un abordaje lateral para sacar tumores del ángulo pontoceroso posterior, la región petroclival que se llama, ¿no? Esta zona. ¿Ya? Seguimos. Tenemos acá el cuarto ventrículo en toda su extensión con los pedúnculos cerebelosos de ambos lados. Lo importante es que recuerden que esta es la zona por donde se puede llegar a sacar tumores de la región lateral, ya, regiones del receso lateral, unas cirugías bien bonitas de la región lateral. Ya estábamos hablando acá sobre la pica, esta es la famosa pica, o sea, la cerebelosa posterior inferior, que da irrigación a toda la parte baja del cerebelo. Y acá están las amígdalas cerebelosas, son las que provocan el enclavamiento, las amígdalas, esas son. Y bueno, acá estamos viendo de atrás en la zona de la pineal. Para entrar a la pineal tenemos que sortear esta estructura. Entramos por aquí, por la parte de abajo. En medio de estas dos venas nos metemos a la pineal. Está más o menos a unos 4 o 5 centímetros de acá. Pero tenemos que estar pues sorteando esta penumbra de venas, ¿no? Está la vena basal de Rosenthal, están los senos vermianos, está la cerebral interna y la vena de Galeno en esta zona. Se hace cirugías en esa zona con mucho riesgo, pero hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Aquí les estoy enseñando un estudio que se llama arteriografía. La arteriografía es un diagnóstico del parénquima cerebral. Consiste en colocar sustancia de contraste iodada de una arteria. Pero ojo, siempre hay que preguntar si es en cualquier procedimiento, sea tomográfico, sea de arteriografía invasivo, pregunten si es alérgico al yodo y consignen en la historia de su paciente que es alérgico al yodo. Pregunten a los mariscos, al pescado, a los yodados. Si es alérgico, no lo hagan. He visto paros y muertos por alergia al yodo. Bien, acá tenemos otro estudio que se llama la tomografía, que todos la conocen. Entonces ven un cráneo. ¿Qué deben ver? Miren, abuelo de pájaro nomás. Tienen que ver, uno, la zona de contusión, parénquima externo. Entonces, esa zona hay que tener mucho cuidado. Cuando empiezan ustedes a describir, acá tienen un tremendo infarto con la zona de contusión. ¿Por qué? Porque la zona hinchada, ¿no? También hay un hematoma subdural. Son para que vean ustedes imágenes de hematoma subdural, contusiones múltiples. La línea media, miren dónde está. A 2 centímetros. Lo que ustedes tienen que apreciar en una tomografía es importante, no se olviden nunca, es 1, desviación de línea media, compresión de los ventrículos, borramiento de las cisternas, borramiento de la cisterna cuadrigeminal, no hay nada en la base del cráneo, hay hernia transcallosa. Entonces, este paciente tiene criterios clínicos y tomográficos de hipertensión endocraniana, no se olviden, hipertensión endocraniana. Acá tienen una masa con un tumor que provoca un desplazamiento hacia el lado opuesto, ¿no? Se trata de un glioblastoma multiforme. Acá tienen una tremenda masa de la zona de la hipófisis que va hacia, y en forma de un cuello de botella se desparrama por todo el lado izquierdo. Son imágenes para que ustedes vean cómo la resonancia, la tomografía han venido a cambiarnos el panorama en cuanto a imágenes del cerebro, ¿ya? Acá tienen ustedes las imágenes de las metástasis. A veces las metástasis en la tomografía son 4 o 5, le hacen ustedes una resonancia y aparecen como acá, miren ustedes, como 15 creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Metástasis. Los tumores de fosa posterior, ustedes en toda su extensión, con todas sus, digamos, características, los tumores de la región parieto-occipital izquierda. ¿Por qué les presento esto? Porque nosotros como neurocirujanos queremos una cosa, queremos sacar todo el tumor. La idea es extirpar todo el tumor. Acá les ofrezco imágenes de angioresonancia.
No es necesario colocar contraste. Cuando el paciente es alérgico, se le hace una angioresonancia. No necesita. Acá tienen la fase arterial, acá tienen la fase venosa, y una mixta, arterial y venosa, ¿ya? Para, digamos, encontrar bien a la zona tumoral, ¿ya? Acá tienen lo que se llama un venograma. ¿Qué pasa en el venograma? Encuentran al seno recto, el seno transverso izquierdo, el seno transverso izquierdo, todo el golfo de la yugular, la salida de la yugular interna. Acá tienen ustedes una imagen, digamos, en lateral del seno longital superior en la región frontal, en el tercio medio, en la región posterior, con todas sus ramas satélites. Entonces, todo esto se hace. ¿Para qué? ¿Para qué creen? Porque hay patología venosa. Hay patología venosa. O sea, hay lesiones de las venas. Si avanzamos un poco más con la resonancia, vemos en uno que se llama espectroscopía. Vemos que a esta cajita que llaman voxel se le hace el estudio de los constituyentes en cuanto a aminoácidos. Se encuentra que tiene colina, creatina, N-acetilaspartato. Cuando tiene la colina elevada, como acá, significa que acá adentro hay exceso de colina. Eso corresponde a metabolitos propios de un tumor que se llama glioblastoma multiforme. Entonces ya uno puede ir con una sospecha clínica, radiológica, a operar a un paciente que tiene esta patología, porque viene a sospecha que es un glioblastoma, que es el que produce colina. Si esto fuera con acetilaspartato, lo más probable es que sea un tuberculoma, porque el tuberculoma eleva mucho el acetilaspartato, ¿ya? Los estudios metabólicos se hacen con el PET scan para ver el metabolismo en las zonas que son hipermetabólicas, ¿ya? Acá, por ejemplo, se conjunciona resonancia, tractografía. Ven ustedes acá los tractos en anteroposterior y en lateral. En anteroposterior son las vías largas, y la zona fría o la zona caliente, que es la que determina qué se va a hacer con este caso. También se hace resonancia funcional, donde se le hace hablar al paciente, se le da imágenes y aparece su área motora, y también aparece la zona del lenguaje. Eso se llama resonancia funcional. Para terminar, les diré algo sobre lo que es la tractografía. ¿Es útil en estos tiempos? Sí, para operar tumores, para el desplazamiento de los axones, y también es útil en trauma. En trauma, o sea, en neurotrauma o T grave, hay enfermos que tienen lo que se llama lesión axonal difusa. O sea, el paciente está en coma y no tiene sangre ni en la tomografía ni en la resonancia, pero está en coma. Entonces, cuando pasados unos 20 días le hacemos una tractografía, ¿qué encontramos? Encontramos que se rompieron los axones. Miren, acá no hay axones. Acá no hay axones. Están rotos. Entonces este paciente está desaferentado, así se llama. Los axones han sido rotos. Y ese cuadro clínico corresponde a lo que se conoce como injuria axonal difusa o lesión axonal difusa, que es algo clásico que deben recordarlo siempre. Gente joven que ve en moto, que es eyectado, que se impacta contra una pared o contra el pavimento, queda en coma y la tomografía está normal, la resonancia está negativa, no hay sangre, no hay coágulos. Ustedes le hacen una tractografía, ¡pac!, aparece el daño. Lesión axonal difusa. Igual acá se ve que no hay axones, están cortados. Acá toda la región posterior no tiene axones. La corona radiada, la que va a la cápsula, mire usted, no tiene axones. Entonces ya el diagnóstico está prácticamente en cajón. Acá ven más tractografía en relación a un tumor, a las fibras. Muy bien, creo que es la última. Ok. ¿Preguntas? ¿Aló?
¿Ninguna pregunta? Sí, digan. Está abierto para que Doctor, hablen. Sí, doctor, buenas tardes. Dos preguntas. Bueno, dígame, una de dígame. ellas es, habló en algún momento de los aneurismas, del polígono de Willis, doctor. ¿Cuál es la arteria que con mayor frecuencia se presenta aneurismas? ¿Qué más se afecta? Lo vamos a ver eso en la clase con más detenimiento, porque va a haber una clase sobre patología vascular. Pero de antemano le diré que nuestra experiencia en nuestro hospital, que opera más o menos 220 aneurismas al año, más o menos 30% es comunicante posterior, 30% cerebral media en la bifurcación y 30% en la comunicante anterior. Eso es lo que más vemos. ¿Ya? Doctor, y otra pregunta. Dígame. Eh, ¿qué cáncer tiende a ser con mayor frecuencia metástasis cerebral? En- Ya, eso también lo vamos a ver en clase conmigo. Depende. Si no consideramos a los dos sexos, o sea, si solamente decimos ser humano, sin sexo, el que más nos da la lata es el cáncer de pulmón, hasta ahora. Y aún así tenemos fumones y fumadores, todavía, a pesar de eso. De lejos, el cáncer de pulmón no va. Se trata de varones, puro varón, cáncer de pulmón sigue adelante. Pero se trata de mujeres, el cáncer ginecológico, especialmente el de mama, es el que más metástasis da. Mama, ¿ya? Ya, doctor, muchas Eso vamos a ver en gracias. clase. No, no, para nada. ¿Quién más, por favor? ¿Quién más? No hay más preguntas. Seguimos entonces. Bien. Vamos a hablar ahora sobre hipertensión endocraniana. De hecho, la hipertensión endocraniana es, digamos, parte de los diferentes síndromes que se dan en el ser humano, en la medicina, ¿no? Del ser humano. Síndrome respiratorio, síndromes, todos los síndromes que hay, el síndrome de hipertensión endocraniana. ¿Por qué se le pone? Porque es más grave, porque es tratable, porque se puede, digamos, compensar en emergencia, porque ustedes como internos, dentro de poco, van a tener que tratar con él. ¿Qué es el sistema, qué es el síndrome de hipertensión endocraniana? Se descubrió gracias a los trabajos de Monro Kelly, desde el año 1783, miren ustedes, hace un montón de años. ¿Qué se mencionó? Se mencionó de que tenemos compartimentos intracraneales que son inextensibles, o sea, el hueso, el cráneo. El hueso es inextensible, no se puede, después de los 2 años, obviamente, después que hicieran las fontanelas, ya no se puede. Y en la parte interna tenemos compartimentos como la hoz y el tentorio, que dejan este agujerito que se llama el foramen de Pacchioni o la hendidura tentorial, ¿ya? Y es esa zona filuda con la cual choca el pedúnculo cerebral, por eso se provoca el gerno acá se golpea, en este filo, por eso es que ¡plac! Se lesiona. El tejido dentro del cerebro es líquido cefalorraquídeo, sangre y tejido cerebral, en los 3 compartimentos. Entonces, el incremento de la PIC se puede concebir como un intento de ¿qué es eso de volumen? Lo que provoca, por ejemplo, un hematoma, un coágulo en forma aguda, o un tumor cerebral. Tumor, por ejemplo, cuando es un meningioma que crece lentamente, va tratando de forzar lentamente también, por eso se adapta el tejido cerebral. Pero si es un coágulo que entonces en forma aguda no pueden compensarlo, por eso el paciente se enclava, se descompensa. Entonces, el aumento en la presión, digamos, es la fuerza, es el intento de sacar ese tejido en exceso para mantener el volumen constante y la presión constante, que es más o menos entre 10 y 15 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, la doctrina de Monro Kelly prácticamente nos dice de que la sumatoria de esos volúmenes da una cantidad dinámica fija para mantener la homeostasia, que es entre 15 milímetros de mercurio.
¿ya? Entonces nosotros tenemos un contenido de cerebro que es este, que está de 80-85%, un contenido vascular en rojo, arterias y venas de 7-8%, y líquido cefalorraquídeo entre el 7 y el 10%. Eso más o menos va tratando de mantener una presión intracerebral constantemente estable. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si aparece una masa? Nosotros vemos que si está todo estable normalmente, líquido cefalorraquídeo, sangre venosa, sangre arterial y cerebro, más o menos la presión está en 10. Ven ustedes acá 10, 10. Se mantiene. Pero si hay una masa que empieza a crecer, esta masa, lo primero que hace es, crece a expensas de desplazar hacia afuera al líquido cefalorraquídeo y a sangre venosa. O sea, no entra, no sale en la sangre venosa, se estanca. La presión arterial sigue mandando a 120, 110 de sistólica, entonces sigue entrando, ¿ya? Y esta masa llega un momento donde pasa por encima de 30. Ya no se puede compensar. Cuando tiene 30 mililitros de volumen esa masa, dispara la presión arterial, la presión intracerebral. Entonces, más o menos hasta 15, digamos, está compensándose. Pero de ahí para afuera ya no se puede más. Entonces la presión sube a un nivel incompatible, ¿no? Entonces los valores normales en un adulto son de 10 a 15. ¿Ya? En los niños tienen otros tipos de valores, ¿ya? Pero lo que deben recordar en este momento es cómo con esa masa o cómo se mantiene en condiciones normales la presión de perfusión cerebral. ¿Qué significa? Que con qué cantidad de sangre se va a perfundir el tejido cerebral. Bueno, se ha establecido que está con la ecuación de que la presión de perfusión cerebral es la presión arterial media menos la PIC, y debe ser más o menos por encima de 50 milímetros de mercurio, de entre 45 y 50 milímetros de mercurio. ¿Ya? La presión arterial media se calcula sumando la diastólica y la sistólica y dividiéndola entre 2, más o menos, y una presión intracerebral de 15. Entonces ahí se calcula la presión de perfusión cerebral. Acá tienen una masa, ¿no? Que el volumen determina que empiece a salir, ya no hay líquido, ya hasta un ventrículo, más el edema comprime más esas zonas. Ahora ustedes dirán, ¿y cómo calculamos el volumen de esa masa? Bien sencillo, se aplica la fórmula de los cuerpos fusiformes. Esa fórmula que dice, los 3 dimensiones, largo, ancho y altura, entre 2. Esa es la masa. Entonces, cualquier masa que tenga más de 30 mililitros de volumen descompensa al paciente. El paciente ya hace clínica, ya se puede clavar. 30 mililitros de volumen. Es el volumen, digamos, crítico. Es el punto de quiebre. ¿Ya? Más de lo mismo, porque quiero que no se olviden. Miren ustedes, la masa descompensa. A mayor masa, más hipertensión endocrinal, ¿ya? Más de lo mismo, la masa. ¿Cómo lo va a compensar? Evacuando líquidos por aquí y evacuando sangre venosa. Pero llega un momento donde la masa es tal que ya no se puede. Entonces aquí ya no hay más. El parénquima ya claudica. ¿Cuánto fue la masa? 30 mililitros. Y empieza a dar clínica. Entonces hay que actuar inmediatamente. ¿Ya? Bueno, el LCR van a hablar mañana. En cuanto al flujo sanguíneo, eso es lo que a nosotros nos compete, ¿no? El flujo sanguíneo cerebral es prácticamente lo que determina la cantidad de sangre que va por 100 mililitros por 100 centímetros cúbicos de tejido cerebral. Ahorita vamos a ver más detalle de eso. Acá tienen ustedes los umbrales del flujo sanguíneo cerebral. Miren ustedes. Cuando el flujo sanguíneo cerebral está entre 40 y 60, hemos dicho que más o menos, el paciente 60 mililitros por 100 gramos por minuto. 40 mililitros por 100 gramos por minuto. 60 es lo normal. Entonces, en ese umbral el paciente está sin problemas.
Pero si baja el flujo de sanguíneo cerebral, que no es la presión de perfusión cerebral, sino el flujo sanguíneo cerebral, es por 100 gramos de tejido. El flujo sanguíneo, si baja de 20 a 30, hay ya trastornos neurológicos, ¿ya? Se altera el estado mental, o sea, inician los síntomas neurológicos. Cuando el flujo sanguíneo cerebral baja de 30. Cuando esté entre 20 y 16, ya hay una falla eléctrica. Ya se pierden potenciales evocados, ya los daños son mayores. Cuando esté entre 10 a 12, ya falla las bombas iónicas, ya el enfermo está mal. Y cuando esté en menos de 10, el flujo sanguíneo cerebral ya hay una falla metabólica completa. Entonces el enfermo ya no hace nada. Pero desde el punto de vista clínico, miren ustedes, ¿qué es lo que se encuentra? Cuando está entre 30 y 40 hay trastornos en el juicio, el paciente está ya obnubilado, pues ya no. Cuando esté en 20 ya perdió el conocimiento. Cuando esté entre 40 y 50 no hay aprendizaje ni memoria reciente. Entonces, ¿y el problema en el fondo cuál es? El ATP. No hay ATP. Hay alteraciones en la función mitocondrial. Cuando empieza a bajar el flujo sanguíneo cerebral, la mitocondria consume la glucosa por la glicolisis, entonces aumenta el lactato, aumenta la creatina, disminuye la creatina fosfoquinasa, disminuye el ATP, o sea, hay energía. El problema es la energía. Cuando no hay flujo sanguíneo cerebral, no hay energía. ¿Ok? Para que vean ustedes. ¿Ya? Más aún todavía, el flujo sanguíneo cerebral está influenciado por la presión arterial media. ¿Qué pasa con el flujo cuando hay una presión alta? Por ejemplo, una crisis hipertensiva, cuando está por encima de 150 mililitros. Hay vasoconstricción. No va sangre, no llega sangre a ese tejido cerebral. Por eso la emergencia hipertensiva, porque es demasiado, no hay irrigación sanguínea. Por el contrario, cuando la presión baja, la presión arterial media está a menos de 50, se vasodilata. También falla, también hay encharcamiento. Entonces, ahí vienen los conceptos de lo que se llama autorregulación. ¿Ah? El flujo sanguíneo cerebral es igual a la presión arterial del paciente entre la resistencia vascular, que es, todos los órganos tienen su resistencia vascular, cerebral, por decirlo, ¿no? Pero la presión de perfusión cerebral, no se olviden, es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. El flujo sanguíneo cerebral, que es por 100 mililitros de tejido por minuto, se mantiene constante en un rango de variación de presión desde 50 hasta 150. Eso se llama autorregulación. Entonces, esta es una propiedad única del cerebro. El cerebro lo autorregula cuando fluye la presión entre estos extremos. Pero si pasa por encima de 50, ya no puede. Hay vasoconstricción. Si pasa por debajo, hay vasodilatación. Ya lo regula. Entonces falla. ¿Ya? No se olviden de eso. Bien, entonces tenemos que el flujo sanguíneo cerebral se va a regular, perdón, el flujo sanguíneo con el nivel metabólico, con el CO2, con la vasoconstricción o vasodilatación, que es el estímulo miogénico, o con el estímulo neurogénico, que también le llaman. La normotensión, volvemos a hablar, va a determinar que el paciente tenga una presión arterial, la resistencia cerebrovascular le va a dar el flujo sanguíneo cerebral que se mide en milímetros por 100 mililitros de tejido cerebral por minuto. ¿Ya? No se olviden de eso. Bueno, esto es cuando ya vienen los problemas fisiopatológicos, cuando los mecanismos de compensación no encajan adecuadamente y entonces la presión empieza a subir. Ya, acá por ejemplo vemos este problema un poco más, digamos, más complejo, más complicado, para poder entenderlo. ¿Ya? El flujo sanguíneo cerebral, digamos, cuando baja porque hay un colapso pasivo, hay vasodilatación. Se dan cuenta que entre 50 y 150 se puede autorregular. Pero en ese sentido no ocurre eso cuando hay hipertensión o hay hipotensión. No ocurre. Entonces vienen las cascadas. ¿Qué son las cascadas? Las cascadas son la fisiopatología negativa.
Hay una cascada vasoconstrictora que hace más daño y una cascada vasodilatadora que también le hace daño. Y todo eso se traduce en hipertensión endocraniana. Ustedes, aumenta la presión intracerebral, que es el problema fundamental, ¿no? También reacciona desde el punto de vista metabólico al CO2. Cuando hay exceso de CO2, cuando aumenta el CO2, cuando el paciente hiperventila y no puede eliminar el CO2, ocurre vasodilatación con el ánimo de aumentar el flujo sanguíneo cerebral, pues aumenta y se encharca el cerebro. Por el contrario, cuando hiperventila, cuando empieza a botar el CO2, hay hipocarbia. Y eso provoca vasoconstricción. No hay flujo sanguíneo cerebral, el cerebro no hay, pero la vasoconstricción le da isquemia. Y al dar isquemia, le da infarto. O sea, le hace más daño. Por eso el CO2 debe ser mantenido entre 35 y 40 milímetros de presión. O sea, la presión arterial de CO2 debe estar entre 35 y 40 milímetros. Por debajo hace daño y por encima hace daño. Ven ustedes cómo todo está equilibrado. Bueno, algo más sobre la bóveda craneana, que hemos tocado ese tema. Otra vez sobre el tejido. Y bueno, lo que ya tenemos para ver el síndrome de hipertensión endocraniana, que tiene componentes clásicos que son cefalea, vómitos, edema de papila. Es la tríada clásica que se llama, ¿ya? La tríada clásica. El edema de papila generalmente no lo vemos porque no hay pues, oftalmoscopio en emergencia, que uno no lo lleva, etc. Pero hacemos participar al oftalmólogo y él le hace el estudio en emergencia. Lo importante de lo que estamos hablando hasta ahora sobre hipertensión endocraniana, lo importante es que se puede tratar y es tratable. ¿Y de qué cosa? De que provoque deterioro neurológico. La hipertensión endocraniana trae como consecuencia deterioro neurológico, o sea, le hace daño al parénquima cerebral. ¿Ya? ¿Cómo se hace el reconocimiento crítico? Porque uno tiene que evaluar qué es lo que está pasando en el interior de ese cerebro, como con una tomografía o con la clínica, ver qué es lo que está aumentando. Aumentó el agua, aumentó la sangre, aumentó el parénquima, algo pasa que está trayendo como problemas más consumo de oxígeno. Entonces, vuelvo a insistir otra vez más, la presión de perfusión cerebral es lo más importante que tienen que conocer ustedes y que está igual que está dado por la presión arterial media menos la PIC. Entonces, tengan ustedes en cuenta cuando en emergencia les entrega un paciente hipotenso. Ese paciente hipotenso no tiene pues presión arterial adecuada. Y si tiene un tumor cerebral y tiene una PIC de 30 y está hipotenso con 60, tiene una perfusión de 30 que no sirve para nada. Es como se complica. Entonces tienen que ver ustedes. Hipoxia, hipotensión son los peores enemigos del cerebro. Ni qué decir del exceso de CO2. Vuelvo a insistir en lo mismo. ¿Qué clínica va a dar? Bradicardia sinusal, deterioro de sensorio, parálisis de nervios craneales, hipertensión o hipotensión. Son síntomas de la hipertensión endocraniana. Eso se produce en la tríada de Cushing, conocida por todos los médicos antes de la tomografía. El paciente presentaba hipertensión, bradicardia, trastornos respiratorios, se llamaba así, respiración apnóstica, o sea, respiraba por salvas, y al final paro, muerte. ¿Lo hemos visto? Sí. Yo lo he visto cuando era alumno menor que ustedes todavía, porque estaba haciendo, creo, recién primer año de clínicas, o sea, sería, a ver, 2, 4, 5, quinto año. Hacíamos 2 de premédicas, primero y segundo, sí, pues estaba en clínica. Ya vi un síndrome de hipertensión endocraniana severo, y el doctor nos hablaba de la tríada de Cushing y de la muerte, y nadie hizo nada. Nadie hizo nada, simplemente falleció. Pero una mujer caquéctica, flaquita. Lo llevamos en esa época se hacía necropsia en el hospital donde yo trabajaba. Se hizo la necropsia y se encontró que tenía hidrocefalia. ¿Por qué? Por meningoencefalitis tuberculosa. Tenía hidrocefalia. O sea, si a esa mujercita se le ponía una válvula, no se moría.
pero les hablo del año 73, 1973. ¿Qué se iba a hacer en esa época más que mirar? No había válvulas y el neurocirujano no estaba. Y bueno, entonces no se olviden nunca. Hipertensión, bradicardia, trastornos respiratorios, la famosa triada. Deleterio de hipertensión endocraniana. El edema papila para que no lo olviden nunca. Ahora, ¿qué es lo que daña en la hipertensión endocraniana? Básicamente, el problema está que es por etapas. En la primera etapa se desplaza la sangre, se desplaza la sangre venosa, se desplaza el agua, qué sé yo, se compensa. Pero hay signos sugestivos, muy sutiles. En la segunda etapa ya empieza la hipertensión y bradicardia. Ya uno se da cuenta. Cuando un paciente joven no tiene por qué tener bradicardia. Entonces ya uno sospecha, ¿no?, que algo está pasando. Viene una tercera etapa, donde ya los síntomas son más floridos, y la cuarta etapa, donde ya se desarrolla todo, el paciente está premortem. No podemos llegar a eso, tenemos que actuar antes. ¿De acuerdo? Se habla mucho de edema cerebral. El edema cerebral efectivamente acompaña a la situación de la hipertensión endocraniana, pero con tres tipaciones. La primera es el edema vasogénico a nivel de la barrera hematoencefálica, cuando a través de las membranas de la permeabilidad capilar aumentada difunde líquido hacia adentro por disrupción de la barrera. Y el citotóxico es que falla la misma célula, cuando se hincha la neurona y se rompe, y fallan los canales, las bombas de calcio, sodio y potasio. Y el edema intersticial, que es un edema por fluido transependimario que se ve por el exceso de agua en los ventrículos, es típico de la hidrocefalia, lo ven, ¿ya? Lo que faltaba completar con ustedes es la tercera etapa, la etapa de las hernias. Es terrible cuando uno es alumno y no sabe qué hacer. Bueno, ya saben ustedes, tienen que llamar al neurocirujano. En todos los hospitales de Lima hay neurocirujano ahora. Antes no había. La etapa de las hernias, la hernia uncal, la hernia amigdalina, la hernia subfalciforme, la hernia central hacia arriba, la hernia central hacia abajo. Ahora que se ve con más frecuencia, la hernia transcalvaria, que vamos a verlo ahorita. Y una vez que pasa esta etapa de las hernias, cuando el enfermo está más grave, ya está más comatoso, viene la cuarta etapa, que es la etapa vulvar, ¿no? Ya hay deterioro, el periodo es irreversible, el enfermo está en agonía, ¿no? Y al final, ¿cómo termina? Termina flácido, arrefléxico, en paro respiratorio, pupilas midriáticas, y hay lesión irreversible del tronco encefálico. No hay reflejo nauseoso, no hay reflejo deglutorio, no hay arcada, no hay náusea, las pupilas están fijas, el enfermo está premortem. ¿Ya? Entonces, si nosotros repasamos, ¿qué lesiones provocan esto? Miren ustedes, el hematoma subdural, el hematoma epidural, el tumor cerebral, el absceso cerebral, una hemorragia intracerebral. Son lesiones que en forma aguda van a ocupar espacio y traen problemas. Con edema citotóxico, el infarto, la hipoxisquemia, el síndrome de Reye, la hiponatremia, eso provocan edema. En cambio, las que ocupan espacio son los hematomas, epidural, subdural, intracerebral, absceso, tumor cerebral, ocupan espacio. Los que dan edema de tipo vasogénico, o sea, por problemas en la barrera hematoencefálica. La encefalopatía hepática, el TEC es básicamente vasogénico, la meningitis, la encefalitis, ¿ya? Entonces hay diferencias para que vean ustedes entre cuándo es un edema vasogénico y cuándo es un edema citotóxico, y que aumentan el tamaño, aumentan el volumen cerebral y sanguíneo, ¿no? Por edema citotóxico, básicamente, o sea, la misma neurona fallece en el infarto, en la isquemia y la hipoxia, en el síndrome de Reye, en la hiponatremia, ¿ya? Ahora, ¿cuándo hay de fluidos? En la hidrocefalia. La hidrocefalia comunicante, la no comunicante y el papiloma impreso. Es el problema de agua. Ahí provocan edema citotóxico, o sea, perdón, edema, ¿cómo se llama? Edema hidrostático. O sea,
por presión del agua, aumenta, ¿dónde? En la hidrocefalia comunicante, en la no comunicante, en el papiloma preso, que provoca harto LCR, forma bastante líquido cefalorraquídeo. ¿De acuerdo? Bien, las 4 herniaciones que ya deben conocerlas: la hernia del uncus, la hernia tentorial central, que puede ser hacia arriba y puede ser hacia abajo, la hernia subfalcial y la hernia del cerebelo, o sea, la hernia de las amígdalas cerebelosas. La compensación ya la hemos visto, es a través del líquido, de la sangre y de las estructuras que se desplazan. Aquí tienen ustedes la hernia típica, tiene una masa epidural que desplaza por debajo de la hoz del cerebro, entonces hernia subfalcial. Que desplaza la masa hacia abajo, es la hernia central hacia abajo. ¿Qué importancia tiene esta hernia? Esta hernia central, transtentorial central, tiene relación con las hemorragias de Duret. Las hemorragias de Duret. Así se llama, D-U-R-E-T. Es un investigador que encontró que cuando esto ocurría, habían trastornos hemorrágicos en la protuberancia, en el mesencéfalo. Eso lo han descubierto con resonancia. Hemorragias puntiformes son las que provoca este tipo de herniación, y obviamente se daña la sustancia reticulada y el paciente se sale grave. La hernia externa, esta hernia de acá, ¿cuándo ocurre? Le estamos viendo nosotros con mucha frecuencia porque hacemos bastante craniotomía descompresiva, y a veces al hacer esta craniotomía descompresiva, nos ha pasado en 2 casos que son extraordinariamente graves, aparece que no hay hueso, y al no haber hueso, ¿qué ocurre? El tumor sale. A veces hay un tumor acá, un glioblastoma, a veces sale como un globo acá, inmenso. Es una hernia externa. Se han operado 2 casos en el piso extraordinarios. Ojalá los pueda conseguir para la próxima semana, que vamos a tener clase. También existe la hernia uncal. Se ve cómo el uncus comprime el pedúnculo. Ahora, si este va así derecho, quien se comprime acá es el tronco. No es el uncus, sino el mismo tronco se ve con la hoz. Entonces ahí da el Kernohan. Y el otro es la hernia amigdalina. Se ve como las amígdalas bajan y comprimen ¿a quién? A la clava. Acá queda una estructura que se llama la clava. ¿Ya? Entonces por eso se llama ahí el fascículo cuneatus, la clava, todo eso se comprime y da el enclavamiento amigdalino. O sea, el paciente sufre paro por lesión al centro del diafragma y a los centros vulvares de la respiración. Acá ven las herniaciones a través de las distintas estructuras. Acá estaría el foramen. La hernia, digamos, en esta zona, ven con redondito, también se llama el foramen de Pacchioni, ¿ya? Entonces, por allí sube el tronco cerebral. ¿Qué deben ver en una tomografía? Vuelvo a reiterar lo mismo. Si tienen una masa, en este caso, derecha, ven ustedes, tremendo hematoma subdural, grandazo. ¿Ya? ¿Qué ha provocado? Hernia. Desplazamiento de línea media. Si ustedes pasan acá esta línea de la línea media, se va hasta el otro lado, como 2 centímetros. Exageradísimo. Entonces, un signo de herniación es eso, desplazamiento de la línea media. Hernia subfalcial, borramiento de cisternas, borramiento de surcos, todo eso se ve en la tomografía. ¿Y cómo se combate? Haciendo una craniotomía descompresiva. Ven ustedes acá, se le ha sacado de la pared, pero hay parte del cerebro que se va hacia afuera, ¿no? Muy económica la craniotomía descompresiva. Acá se ha hecho unilateral, acá se hace una bilateral, ven ustedes, tremenda craniotomía, entonces se compensa el cerebro. Aquí está muy bien, acá ha vuelto a salir por fuera. O sea, es tal la hinchazón que deberían cortar hasta acá más o menos para tener espacio. ¿Ya? Entonces, es la hernia subfalcial, la que les decía, esta de acá, la que provoca este daño. Hernia subfalcial se llama. La hernia uncal provoca trastornos en el tercer nervio, el uncus, está apretando el nervio, ¿sí? ¿Se cuenta? ¡Plac! Se enclava ahí. En cambio, cuando empuja así, esto es empujado contra el tentorio. Entonces ahí hay problemas. Lo tienen ustedes más claro, ¿no?
Acá está el nervio oculomotor como es golpeado por el uncus. Cada uncus lo aplastan. Estas hernias transtentoriales centrales son las que dan la de Duret, no se olviden. Acá tienen ustedes, empujan hacia abajo o hacia arriba. ¿Ya? Y esta es la amigdaliana, donde la amígdala se baja y golpea el tronco. ¿Ya? Bien, acá les estoy hablando un poco sobre lo que se llama el score de Rotterdam, en el cual nosotros tenemos que pedir una tomografía a todo paciente que tiene pérdida de 2 puntos en el Glasgow, que tiene, digamos, 2 puntos bajas en el Glasgow, hacerlo. Hay asimetría pupilar, o no hay reactividad en la pupila, o hay deterioro neurológico, inmediatamente hay que pedir una tomografía. ¿Y qué encontramos en un paciente que tiene TEC grave y tiene lesiones múltiples? Encontramos el Marshall. La clasificación de Marshall da los diferentes patrones de lesiones que hay en el trauma craneoencefálico, ¿ya? Y entonces tenemos que hay tipo 1, tipo 2, tipo 3. La tipo 3, que es la más grave, que es la que se utiliza en los trabajos de investigación, se ve que no hay cisternas. Las cisternas están aplastadas o ausentes. La desviación de línea media es de 0 a 5 milímetros. ¿Ya? Hay lesiones que no son de densidad alta, ni bueno, pueden ser mixtas también, pero pequeñas, de menos de 25 centímetros cúbicos. Entonces, ese es un Marshall 3. Es el Marshall más grave, es el Marshall que uno tiene que observar, y tiene que observarlo directamente, tiene que estar haciendo constantemente tomografías, valoración de pupilas, estar constantemente detrás de eso, ¿ya? A diferencia del Marshall 4, porque el Marshall 4 tiene que entrar a sala, tiene lesiones de más de 25 centímetros cúbicos, desplazamiento en línea media, son lesiones que hay que evacuarse, ¿no? Y este último cuadro es para ver el daño que hace, es un cuadro antiguo, ya más o menos tiene sus años, donde se ve cómo a raíz del traumatismo encefalocraneano, a raíz del trauma craneano, el paciente recibe el impacto, no ventila bien, retiene CO2, hay hipoxia, hay hipotensión, aumenta el edema cerebral, aumenta el volumen intracelular, más hipertensión endocraniana, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, o sea, no hay aporte, hay menos, entonces es un círculo vicioso, un círculo vicioso. Igual pasa con la hinchazón cerebral, cuando aumenta la PIC, baja el flujo sanguíneo cerebral, hay más hinchazón, no hay oxígeno, falla la energía, más injuria. Entonces esta es la lesión secundaria. Ya hemos hablado, mañana hemos hablado con los médicos que han estado conmigo en la práctica, sobre cómo en un traumatismo la injuria secundaria es la que determina la gravedad del traumatismo y obviamente el deterioro del paciente. ¿Cómo conseguimos evaluar haciendo sensores de PIC? O sea, evaluando la presión intracerebral. ¿Existe alguna contraindicación para colocar un sensor de PIC? Los sensores de PIC se colocan al ventrículo, se colocan al parénquima. Entonces, a través de eso podemos nosotros controlar qué está sucediendo en cuanto a la presión intracerebral. Bueno, hay que poner a todos los pacientes que tienen Glasgow menos de 9, a los que son operados, que están con ventilación mecánica, a los traumas graves, en fin, cualquier paciente con mala lesión, mala evolución. En general, a todo paciente que tenga hipertensión endocraniana se le puede poner el sensor, pero hay una contraindicación y que nosotros no le hemos descrito en algunos casos de nuestro piso que han terminado con hemorragia. ¿Cuáles son? Los pacientes que tienen coagulopatía, que tienen plaquetopenia, hacen unos coágulos inmensos y se mueren. Colocamos sensor de presión intracraneal a paciente que tiene coagulopatía, ¿ya? Nunca, ¿ya? Bien, para hablar más de lo mismo, aquí necesitamos monitoreo al T grave, al hematoma intracerebral, a la hemorragia subaracnoidea, al SB isquémico, eso se le indica presión. ¿Cómo puede ser la monitorización? A través de un catéter al ventrículo, a través de un catéter al parénquima, lo hacemos con frecuencia, ¿ya? Ventajas y desventajas de uno con otro, bueno, el intraventricular permite también sacar el SR, permite medir la temperatura en algunos casos, ¿ya? Desventajas. Bueno, entre los, digamos,
Lo más conspicuo de desventajas en el intraventricular es que da mucho artefacto. Hay que estar... Si uno lo pone mal, ya no se puede recalibrar, ya está malogrado, ya no se puede hacer nada. El más fácil es el parenquimal, ¿ya? Pero no se puede recalibrar y el paciente no drena el LCR, entonces es mucho más difícil, no ayuda mucho, ¿ya? ¿Dónde se inserta el sensor PIC? Siempre lo ponemos en la lesión, ¿no? Para medir la PIC. Ven ustedes acá una lesión, se pone su sensor, ¿ya? El sensor de PIC nos permite conocer la presión de perfusión cerebral, porque tenemos la presión arterial media con una línea arterial y tenemos la PIC, entonces ya sabemos cuánto tiene de presión de perfusión cerebral, es importante, ¿ya? La PIC tiene 3 ondas, tiene P1, P2, P3. La onda P2 es la patológica, porque es la que se ve la distensibilidad cerebral. Entonces nosotros seguimos siempre la P2 en la onda de PIC. Tienen ustedes una onda normal de PIC, esta es la rama patológica, la B2, la que da la patología, ¿ya? El neuromonitoreo, pues, se conoce desde hace muchos años, ¿no? Nosotros lo usamos con mucha frecuencia. El neuromonitoreo sería por razón diagnóstica, por función terapéutica y pronóstico. Se los digo esto, ¿por qué? Porque muchas veces hemos encontrado pacientes en cual clínicamente uno decía, ya no hay nada que hacer, hay que hacer craniotomía descompresiva, tiene que bajar a sala. Le ponemos el sensor y el sensor no sube, está en 18. Entonces no hay razón para operarlo. Hemos tenido muchos casos así. Pregunta, entonces, ¿cuántos se han operado por gusto? Desde que no tenemos sensor, bastantes, me imagino. Entonces hay que evaluarlos adecuadamente y poner sensor. Poner sensor. No se olviden, hay que poner sensor. ¿Ya? El sensor ayuda a detectar lesiones. Limita el uso indiscriminado, pues, de terapia. O sea, le meten manitol, le meten una cosa. Entonces, con eso ya no. Se usa en forma terapéutica para regular la terapia. Nos ayuda a ver el pronóstico y mejorar el cuadro clínico. Claro que sí, porque a veces no hay que operar por gusto, pues, ¿no? Entonces, el sensor de PIC nos ayuda a ver adecuadamente cómo es que vamos a manejar a nuestro paciente. Y de gran forma, ¿ya? O sea, no es despreciable su participación el sensor de PIC, ¿ya? Bueno, eso es lo mismo, las ondas de Lambert. La interpretación, las ondas P, no se olviden, ese es lo más grave. Bien, en cuanto a la colocación, como se les he dicho, se pone al ventrículo o se pone al parénquima. La colocación al ventrículo es un poco más trabajosa, mejor, ¿no? Se prefiere eso. ¿Cuánto tiempo? Generalmente 3 a 5 días, aunque hay veces que se ha colocado más tiempo, pero el problema es que se infecta, ¿ya? Entonces, eso nos lleva a hablar en general de cómo se trata una hipertensión endocraniana. Miren ustedes estas parejas de personas acá, están intubadas, están con monitoreo, están con su sensor de PIC acá colocado. Lo que les quiero decir es que estos casos se manejan en UCI, estos casos son transferidos a la provincia, no los pueden quedar con eso, tienen que transferirlos inmediatamente. En general, ¿qué se le hace? La cabeza en 60 grados, 45 grados, semifowler. Se da a relajarlos, ponerles un sensor para evacuar el SR, usar manitol, usar soluciones hipertónicas, hiperventilar al paciente, controlar la temperatura, que no convulsione, ver el estado de hiperglicemia, si tiene o no como barbitúrico, y si todo no ayuda y al final, a pesar de todo eso, el paciente es refractario al tratamiento de la hipertensión endocraniana, lo último que nos queda es la craniotomía descompresiva que acá figura. Ya, acá vienen ustedes, semifowler, sedación, normovolemia, no usar, está proscrito, reitero para ustedes, está proscrito el uso de suero glucosado. Esa famosa destroza al 5%, olvídense, eso no existe. Ya no existe, eso trae daño al paciente. Trae edema y más hipertensión. No se hace. No se hace. Por favor, no, no y no. Otro caso es la evacuación del LCR. Puede ser a través de una punción. Lo hacen. Se hace un drenaje ventricular externo.
al colocar el monitor, se aprovecha para medir y para sacar el SR. Pero a veces es un poco difícil. En algunos casos, ahora actualmente se está usando mucho la cisternostomía. Pero la cisternostomía es complementaria a la craniostomía compresiva. O sea, si hace la craniostomía compresiva, se aprovecha para ir a la cisterna, para abrir las cisternas de la base y mejorar y optimizar la evolución del paciente. ¿Por qué? Porque se abre la cisterna líliquis y todo eso se evacúa y sale bastante agua. También se usa manitol, pero el manitol tiene sus cuidados. El manitol provoca daño renal. Y lo que es más grave, y recuérdenlo siempre, el manitol, digamos, cuando sea a chorro como se usa, provoca, digamos, contracción de la masa, o sea, se arruga el parénquima cerebral, cree espacio y el hematoma crece. Por rebote, cree espacio y el hematoma crece y el paciente se enclava. Ya tiene que tener cuidado. El manitol se usa en preoperatorio, cuando uno ya va a operar, pero antes no es necesario porque aumenta el... También se usa solución salina hipertónica, básicamente en los casos de TEC, ¿ya? Hiperventilación ya hemos visto con ustedes que hay que usarla, pero no llegar a los extremos. Mantenerlo en 35 es lo ideal, ¿ya? Las convulsiones hay que tratarlas, porque una convulsión hace mucho daño, y es grave la convulsión. La hiperglicemia es dañina como la hipoglicemia, entonces hay que controlar cualquiera de sus grados. Ya no hacemos como barbitúrico, antes hacíamos, ya no hacemos. ¿Por qué? Porque los pacientes provocan mucha hipotensión y no tenemos cómo controlarlos. Aparte que ya no hay fenobarbital como antes, digamos, a mano como usábamos antes, ya no hay. ¿Hay que controlar la temperatura? Sí, porque disminuye el consumo de oxígeno. Tenemos máquina de hipertermia nosotros, ya se la han llevado creo, pero lo usamos para provocar hipotermia en el paciente y eso mejora y controla la hipertensión endocraniana. Corticoides no se usa. Desde que se ha hecho el estudio CRASH ya no se usa. Aumenta la sepsis y las neumopatías, no se olviden de eso. Entonces, si hacemos un recorderis, hacemos medidas generales, terapia específica y terapia opcional. Medidas generales, cabeza a 30 grados, normovolemia, mantener la presión de perfusión cerebral a 70 o más arriba, mantener la normotermia y la profilaxis para la epilepsia, o sea, para convulsiones. Son generales. Específicas, sedación, LSR, ese es específico, elevación de la presión de perfusión cerebral. Son medidas específicas. Y opcional es el coma barbitúrico y la craniotomía descompresiva. ¿Ya? Acá tienen una bifrontal, unilateral. La craniotomía descompresiva, un par de palabras antes que sea la hora, es un tratamiento complicado, que ha tenido mucha controversia, pero nosotros lo hacemos desde el año 80. Hemos tenido bastantes complicaciones, como todo el mundo, pero también hemos tenido muchas satisfacciones, hay pacientes que están muy bien, y hemos participado en el rescue. ¿Qué es el rescue? Son estudios aleatorizados. La gran mayoría de estudios que habían antes eran estudios anecdóticos, de 20 pacientes, 30 pacientes, hay uno de 50 pacientes. ¿Sí? Pero un estudio que básicamente era retrospectivo, decía de lo que pasó, de lo que hicimos. Los estudios ahora son prospectivos aleatorizados. Entonces, en ese sentido, en Australia se hizo el DECRA, o sea, de Comprehensive Craniectomy, DECRA. Y posteriormente, a los 2 años, creo, empezó el Rescue. O sea, el Rescue ACP significa utilizar la craniotomía para la hipertensión endocraniana refractaria al tratamiento. Refractaria, en esos casos. ¿Ya? ¿Qué hacer? Se ha evaluado mucho sobre esto. Se ha hablado mucho sobre esto. Pero ya está más o menos estandarizado después de los resultados que se ha visto. Cuándo, claro, planificar la craniotomía descompresiva. ¿Ya? Se ha planteado si es supratentorial o infratentorial. ¿Ya? Si es intraxial, o sea, el mismo parénquima. Básicamente se hace cuando el volumen es mayor a 30 o cuando hay desplazamiento de la línea media, etc. Eso es clínica nada más, ¿ya? Pero por encima, o sea, en la región supratentorial, el volumen crítico son 30 mililitros.
Por debajo va a haber igual deterioro, herniación, hematoma, etcétera. Cuarto ventrículo comprimido. Una cosa clara ahí. Si tiene más de 3 centímetros, hay que operar. Ni modo, no hay que demorar mucho, hay que operar. Tiene más de 3 centímetros en la fosa posterior. Y en la región supratentorial, más de 30 mililitros. Este es el trabajo, el paper de craneotomía descompresiva que hicieron en Australia, el doctor Cooper y colaboradores. Ven ustedes acá el extracto de los dos trabajos del Rescue y del DECRA. El Rescue se quedó en 200, el DECRA se quedó en 210, el Rescue quería llegar a 600. Al inicio, cuando recién se hizo, nos escribimos con ellos, querían 840 casos. Pues quedaron en 600 y al final terminaron con 400 y un poco más. No hicieron más. ¿Ya? Es en el New England Journal. Bien. Seguimos. Acá tienen ustedes un edema brutal. En estos casos hay que hacer craneotomía descompresiva. ¿Cuál es el? ¿Bifrontal o unilateral? Ese es el problema. En este caso está desplazado hacia ese lado, entonces sugieren hacer bifrontal. En cambio, cuando es todo hinchado, ánimo. ¿Cuándo es bilateral? Cuando es edema cerebral difuso. Y unilateral cuando hay una masa, o sea, cuando hay un desplazamiento en un lado. ¿Ya? Pero ojo, cualquier procedimiento debe ser evaluado en cuanto al beneficio potencial, porque ese procedimiento tiene morbilidad. ¿Ya? Entonces hay que ver, por ejemplo, acá esta craneotomía descompresiva es brutal, miren ustedes, desde la nariz hasta el occipucio, grande. Tiene más de 12 centímetros en sentido anteroposterior y más de 12 centímetros de arriba a abajo. Y acá todavía le ha faltado descomprimir la fosa temporal. Acá yo saco con hueso todito, el hueso lo saco, no dejo nada de hueso. O sea, mis craneotomías son a lo bestia, como dicen, brutales. Toda la fosa temporal y de adelante hacia atrás, del nasion al ilium y del cinturón hasta la oreja, acá hasta la oreja, hasta abajo. Todo eso se saca. ¿Qué beneficios hay? Miren con ustedes. Con la craneostomía, la apertura MAI y el drenaje del hematoma, baja la presión. Eso es lo que se gana. Craneostomía, apertura, drenaje, hematoma. Eso es lo que gana el cirujano. Eso tiene que meterse en la cabeza y hacerlo, pues, ¿no? Bueno, la técnica ya les dije, 12 centímetros. El fragmento puede ser desechado, puede ser botarse por pedacitos, o guardar en banco de órganos. Nosotros guardamos en banco de órganos, tenemos un banco de órganos, y ahí ponemos la plaqueta. Antes la poníamos en la pared del abdomen. A veces se reabsorbe, se va poco a poco desapareciendo, se va achicando, pero el problema es que si hay banco de órganos hay que usarlo, ¿no? No tenemos banco de órganos. Acá ustedes, por ejemplo, cómo se ha hecho una craneostomía, se ha sacado toda una micraneostomía, ¿no? Frontotemporo pareto occipital, o sea, grandazazazasa, como debe ser, ¿ya? Acá la extensión de la misma, se ve que está hinchado el cerebro, pero el paciente va mejorando. O acá en este caso le he hecho una bilateral, miren ustedes, bifrontal, de hecho, se ha sacado todito, con la idea de mejorar al paciente, ¿no? Y acá tienen unos trabajos sobre cirugía en los mismos. Los efectos, digamos, son adecuados, hay que hacerlos. Están en función del tiempo, del tamaño del hematoma, se mejoran. ¿Su objetivo cuál es? Controlar y disminuir la presión intracerebral, mejorar la presión de perfusión cerebral, evitar la irritación cerebral y evitar la comentario cerebral. Esos son los 4 objetivos de la craneotomía descompresiva. No se olviden nunca. Y eso tenemos que buscarlo a como sea. Hay profiláctica, porque a veces se acelera la gente, pues. Se acelera, o sea, ve la tomografía complicada, inmediatamente entra a sala. Entonces, muchos los han descalificado, pues, para el rescue, ¿no? Para los trabajos. Tiene que ser producto del manejo. Si el manejo hace que sea la hipertensión refractaria, a pesar de todo lo que se hace, al final se termina en craneotomía descompresiva, no hay ningún problema. Entonces, una terapéutica, que es lo que debe hacer, es lo ideal, ¿no? Complicaciones, que no ha habido. Hematoma subdural, hidrocefalia, infarto, infección, fístula, convulsiones.
Síndrome post-craneotomía, hemos tenido de todo. Nada nuevo nos dicen, tenemos de todo. Resultados, mejor pronóstico y menor mortalidad. Permite mejor control de la PIC, pero tiene que ser precoz, tiene que ser antes. Acá necesito nuestro rescue, entramos al rescue, nosotros, este era nuestro flujograma, es acá. Tratamiento inicial, presión más de 25, lo que había que hacer, randomizarlo y a sala. Acá tiene algunos casos que hemos trabajado. Ustedes una bifrontal. Acá se le ha hecho un PET scan para ver la zona de mejoría. En este caso no es nuestro. Y bien, gracias. Ok, jóvenes. Muy bien. No se me vayan. ¿Quiénes han faltado? A ver, por favor, ¿quiénes han faltado? No puede ser, pues empieza la rotación y empiezan con faltas. Bueno, vamos a tomar una foto de los que faltan. Y después no se van a quejar que la clase se demora demasiado si no vienen a clase. Daniela, ¿estás ahí? Daniela, Ay, doctora, colgó. No se pega mi micro. No puedo señalar nada, colgó. Está activo tu micro. Hola, doctor, ¿me escucha? sí, Sí, aquí estoy, sino que mi computadora se ha quedado como congelada la pantalla. ya no se preocupen. Yo a través de su persona voy a colgar la clase para que la vean, la disfruten con calma, ¿ya? La voy a colgar, ¿ya? Para todos los alumnos. Quiero que me digan quiénes han faltado. Son 2 que no han venido. ¿Quiénes son? Isaac, ¿quiénes no han venido? Doctor, no sabría decirle bien. Yo veo a todos de los de mi grupo, doctor, ahí. No, hay 26, ahora hay 23. Son muy fáciles en irse, pero difíciles en quedarse, ¿no? Bueno, yo he tomado la foto. Voy a chequear, el que no está, no está. Lo siento. Solo hay 26, de acuerdo. Ahora hay 24. Han abandonado, dice. Bueno, lo voy a chequear. Ok, eso sería todo. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? A ver, ¿qué dicen? Richard Ruiz dice. Ah, ya me ayudó a hacer eso. ¿Quién más? No hay preguntas. ¿Aló? No, doctor, parece que no hay preguntas. Sí Ok, se le escucha. muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Ok, doctor, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.